Bienvenido a estos nuevos encuentros de los miércoles. Como ya vimos la semana pasada y las anteriores, estamos ahora seleccionando y compartiendo una serie de testimonios que nos hablan de experiencias extraordinarias, transpersonales, espirituales, como le queramos llamar, pero que están ahí. No todo el mundo las acepta y por eso me parece muy importante esta recopilación de testimonios y desde aquí te invito a que si tú has vivido alguna experiencia extraordinaria de este tipo, pues te pongas en contacto conmigo y podamos también eh, contar con tu testimonio. Es muy importante, insisto, como ya decía la semana pasada, porque hay personas que están siendo juzgadas de una manera injusta en este sentido, por prejuicios y por una mala praxis en algunos casos de una orientación que les lleva a internamientos en psiquiátricos de forma inadecuada. Insisto en que se trata de asentar, no creer cualquier cosa, por supuesto, aprender a diferenciar lo que es una experiencia transpersonal de una experiencia patológica y desde ahí replantearnos, ampliar nuestra visión de lo que es la experiencia humana, más allá incluso de nuestras creencias, de las creencias religiosas. Casi todos estos fenómenos se han asociado durante mucho tiempo a experiencias exclusivamente religiosas, pero no es así. Yo lo enfoco desde una perspectiva de la antropología filosófica, constatando testimonios de personas que tengan una creencia o no, pues evidentemente han experimentado algo fuera de lo normal. Porque también he constatado que estos fenómenos se dan en personas donde no hay una creencia religiosa asentada, incluso pueden tener orientaciones materialistas que les rompen ciertos esquemas. Por eso es por lo que, insisto, hay una diferencia clara entre lo que es una experiencia transpersonal, una experiencia extraordinaria que aporta conocimiento, que es luminosa, que nos hace sentir mejor, y una experiencia patológica que genera una sensación de malestar, con incluso tendencias suicidas, con inclinaciones a hacer daño a sí mismo o a otras personas y que no aportan una experiencia de claridad, de conocimiento más allá de lo que previamente se conocía, sino que hay una tendencia pesimista, una tendencia que genera agresividad o malestar en el entorno. Por eso me parece importante que, teniendo en cuenta esta orientación y que ya comparten muchos neurólogos y psiquiatras con los que también he tenido el gusto de tratar, pues podamos seguir avanzando y ayudando realmente a las personas que experimentan esto y que además nos pueden aportar una visión importante para este conocimiento más profundo de nuestra realidad, de nuestra compleja realidad humana. Y por otra parte, como yo también dije, es importante evitar que por intereses malsanos haya personas que terminen en un hospital psiquiátrico o que sean condenadas al desprestigio social porque haya familiares o otras personas del entorno que consideren que de esa forma pueden quedarse con sus bienes o con otra serie de cosas. En cualquier caso, sin entrar en más en este aspecto, sí es importante seguir considerando estos testimonios, abrirnos a estas posibilidades y aplicarnos a lo que puede ayudarnos a reflexionar en nuestra propia vida para el beneficio íntimo y de nuestro entorno próximo. Sin más, te dejo con el siguiente testimonio. Bueno, Miguel, Hola, ¿qué tal? nos hemos conocido aquí en Cuenca y creo que tienes algo importante que compartir desde este aspecto de los testimonios que yo estoy recogiendo en cuanto a esas experiencias humanas que a veces ni siquiera nos atrevemos a compartir porque nos da vergüenza, porque nos da miedo a que nos juzguen. Pero, ¿qué es lo que tú has vivido así de esa forma especial? Más que vivido, bueno, en realidad es sentir y vivir a la vez, es decir, porque entras en un estado mental en el cual tú
tienes unas emociones o tienes unas sensaciones que transformas mentalmente en lo que interpretas tú que te está pasando, ¿no? Claro, A mí, al principio cuando me ocurrió lo que voy a contar, no lo catalogué como lo que era, porque no sabía lo que era claro, en claro. realidad. Entonces sucedió una mañana que me iba a la universidad a las 5 de la mañana, no había nadie en Cuenca, bajé a recoger, bueno, a coger el coche en el Huécar, en la calle que viene aquí al parador, y era una mañana tranquila, serena, y el único sonido que había era el del río, el río Huécar, que en ese momento llevaba bastante caudal, la verdad. Pero a la vez, cuando llegué allí me puse a contemplar el río porque me parecía grandioso, ¿no? Ese silencio absoluto, la ciudad como inexistente, ¿no? Y solo el ruido de ese rugir del río, pues luego me vinieron ciertos olores de plantas, ¿no? Y ahí me di cuenta de que estaba teniendo como una supersensibilidad en ese momento, ¿no? Y dije, ostras, qué raro. Y entonces me entró como una especie de subidón en ese momento, que empecé a ver cosas que antes me costaban ver. Entonces en ese momento dejé de mirar el río y dije, bueno, me tengo que ir, y cogí el coche y me fui. Iba de viaje a Palencia, que es donde estoy estudiando. Y entonces en el trayecto de Cuenca a Tarancón, esa sensación fue aumentando. Y aumentó hasta tal punto que cuestiones que yo me había planteado hacía mucho tiempo se me revelaron. Así. O sea, fue como pensarlas, Sí, verlas y tener la solución, ¿no? Es decir, joder, no la veía y ahora claro. lo veo, ¿no? Era como una especie de luz, ¿no? Epifanía. Sí, y eso a lo que llegué fue precisamente a eso. ¿Esto qué es? Y entonces empecé a darle vuelta y digo, esto es una epifanía, tiene que serlo, porque además me duró, pues de aquí a Tarancón, pues no llegó a una hora. Luego fue a menos y pasando Madrid ya prácticamente desapareció. Pero me hizo, bueno, ver muchas cosas, muchos conflictos que a lo mejor tenía, aclararlos, ver ciertas actitudes que habías tenido que a lo mejor en ese momento no las veías como correctas, ahora las veías de otra manera. En fin, tenías como una sensación de apertura mental, ¿no? Sí, Pero muy grande, en la sensación de que... Y te producía placer. claro. Esa energía, esa claridad, esa luz, te producía placer. Bueno, tal placer me produjo que cogí el móvil y lo grabé. Entonces escribí a varios amigos diciendo lo que estaba pasando y a cada uno le conté pues un poco cómo me sentía en el momento. Y luego a la mañana siguiente le dije, oye, que me ha pasado esto y tal, y os lo mandé el audio para que vieseis que yo que sé, que por lo menos que yo sepa que ha ocurrido, ¿no? Porque a ver si luego pasa Claro, claro. y pienso que ha sido una paranoia mía, ¿no? Pero no, pasó. Y nada, y así ocurrió, ¿no? Y se lo conté a todos mis amigos, incluida Rosa, cuando llegué. Bueno, no, te llamé por teléfono y te lo dije. Y nada, y esa fue la experiencia, nunca me había pasado, la verdad. Me habían pasado cosas parecidas, pero en un grado muy inferior. Pero eso, Curiosamente, tan así, esas experiencias suelen estar relacionadas con como rasgos de luz, ¿no? Sí. Y por eso se habla de experiencias de iluminación. es eso, que sí, que lo que tú dices, que es... Esos rasgos de iluminación, que De por eso se dice iluminación, iluminación, sí. porque Eso lo es. que ves es que algo se te ilumina en el cerebro y empiezas a ver más claro. Sí. Y comprendes cosas. Y esa es la diferencia con una paranoia. Normalmente en una paranoia empiezas a asustarte, te sientes mal y empiezas a ver las cosas oscuras. Y divagas. Sí, y empieza a ver los problemas, pero no las soluciones. Eso es, sí. Entonces, esa es una de las constantes que se puede observar en ese tipo de manifestaciones. Y me parece muy interesante, porque si aprendiéramos a hacerlas voluntariamente, activaríamos la creatividad y la solución de problemas de manera voluntaria, que ese sería el segundo paso. Pero ahora estoy simplemente pues recogiendo testimonios para luego ir viendo cuáles son esas constantes que, bueno, pues yo he estudiado previamente, teóricamente y a través de otro tipo de estudios, ¿no? Pero constatarlo a través de esos testimonios y ver si se repite.
ver claro. cuáles son los elementos de repetición, porque me parece que son muy claros. La pregunta que yo me hacía en aquel momento que me hice y días posteriores es, claro, como, como científico que yo creo que soy, en el fondo, esto es normal. Es decir, yo me pregunté precisamente por qué me ha ocurrido eso. Es Claro. decir, ¿y qué ha causado eso? Ujú. Y no me daba explicación, porque lo único que me venía a la cabeza es precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? Digo, a ver si voy a tener algún cazo y me está presionando por ahí, ¿no? Y es posible que me haya producido momentáneamente eso, pero claro, cuando te ocurre eso, cuando tienes algún tipo de patología de este tipo, cancerígena Sí. a nivel neuronal, es una cosa que se repite en el tiempo. Es decir, tú tienes una primera manifestación, luego tienes otra y luego eso va aumentando en frecuencia. Y no ha ocurrido. Por lo tanto, yo No. entendí en aquel momento, pasado un tiempo, que pues fue una epifanía, ¿no? Sí, ¿Por qué se produjo? No lo sé. un estado de coherencia en el que puedes entrar de una manera directa o indirecta por vivencias que has tenido, asociaciones, Sí, fenómenos de la naturaleza que te han llevado al éxtasis. Pero se da un estado de coherencia donde se genera esa buena onda que yo llamo, ¿no? Y que por eso publiqué, sí. una onda armónica que de repente te hace generar una sensación como de sinfonía, donde todo se aclara y donde todo encaja. Ah, sí, sí, sí. Mm. Sí, sí, con esa onda, como tú la denominas, también se puede decir luz, te da, te da esa claridad Claro, claro, para poder transitar en esa onda. claro, exactamente. Es que es una experiencia luminosa, pero que se puede estudiar como onda, es decir, se puede registrar. Y yo he hecho registros de este tipo, ¿no? Con software adecuado y donde se ve claramente cómo pasas de un estado de conciencia a otro. Sí. Pues esa es mi pequeña experiencia, mi pequeña contribución. Muy bien, pues muchas gracias. Encantado, gracias. Y seguiremos incrementando estos testimonios. Muy bien. Bien, y con respecto a los libros, después de esta experiencia, pues te invito a leer mis novelas de la serie Desconcierto, que puedes encontrar en Amazon, en mi página de Amazon, y que pueden abrirnos, ayudarnos, igual que a la protagonista de la novela, a descubrir o tratar de encontrar luz en ese desconcierto de la experiencia que ella vive, que es una alegoría, una metáfora de lo que pasa en nuestra vida. Pues nosotros tenemos conocimientos profundos sobre nuestra naturaleza, sobre nuestro ser, que a veces no están disponibles para nuestra conciencia y que es necesario sondear más en profundidad para poder llegar a descubrir lo que realmente somos, lo que realmente nos constituye como seres humanos. Es un viaje apasionante, pero que no siempre nos damos el trabajo o la tarea de seguir para encontrar estas raíces profundas. Desde mi percepción, mi investigación con los valores humanos, insisto en estas experiencias también desde la perspectiva de la inteligencia emocional, porque hay unas formas, y eso es lo que desarrollo con el método Benedi, hay unas formas de llegar a esta complejidad y que nos ayude a situarnos mejor en nuestra propia vida, en nuestras relaciones y en nuestro entorno social. Por eso, insisto, te dejo con esta novela Desconcierto que puedes encontrar en mi página de autor de Amazon y que a lo largo de sus 4 tomos pues puedes ir viendo ciertos elementos relacionados con la ciencia, con la mitología, con la experiencia psicológica, con el proceso creativo que pueden darte pautas importantes para tu propia vida. Y por supuesto, si has experimentado alguna de estas experiencias de donde estamos, las que estamos recogiendo testimonios, una experiencia extraordinaria, aunque te cueste comentarla, pues me gustaría que me dijeras, que me hablaras de ello, aunque fuera de forma anónima, para poder seguir avanzando en esta investigación que nos ayude a situarnos adecuadamente en nuestra experiencia compleja, en nuestros valores amplios como seres humanos. Y sin más, pues seguiremos en contacto hasta los próximos encuentros de los miércoles.
Encontrarás esta serie de novelas de desconcierto en mi página de autor de Amazon.